Delphias Audiolibros presenta Halo, el protocolo Cole. Una novela escrita por Tobias S. Bokel y publicada el 25 de noviembre del 2008. Capítulo 59. Midsummer Night, abandonando el Cuidad, los escombros, 23 Librae. Delgado había ofrecido sus servicios como piloto, y Kiss había aceptado. Ahora Delgado se movía junto con los demás a bordo del Midsummer Night, sorprendido por los corredores angostos, mamparos bajos, y la falta de confusión en el aluvión de personas que regresaban a la nave. Todo el mundo tenía una misión: hacer que el Midsummer Night se dirigiera a Metiset a la mayor velocidad posible. Cuando llegó al muelle del Midsummer Night, a Delgado le mostraron un Pelican. Perdimos a un piloto condenadamente bueno en Charybdis 9, dijo un camarada piloto de cabellos rubios que pintaban canas y mandíbula prominente. Su uniforme llevaba cosido un rectángulo de tela que indicaba que su nombre era Finley. Lamento oírlo, repuso Delgado, paseando alrededor de la máquina de larga cola. Malditos insurreccionistas, escupió Finley. Le derribaron limpiamente de un disparo. Delgado miró desafiante al piloto rubio. ¿Hay algún problema? Sí. Finley le lanzó un puñetazo a la barriga que hizo que Delgado se doblara hacia adelante entre toses. No me gustan los insurreccionistas. Ustedes, hijos de puta, ya nos han costado suficiente. Y ahora tenemos que cubriros el culo en alguna especie de misión. Delgado retrocedió trastabillando y Finley dio un paso al frente. Delgado plantó los pies en el suelo y golpeó con la cabeza al hombre en la cara. Finley se tambaleó hacia atrás, con la mano sobre la nariz ensangrentada. Condenado. No pudo seguir hablando. Pilotos y un oficial lo rodearon, apartándolo de Delgado. No soy un maldito insurreccionista, dijo este al pasar junto a él. Uno de los otros pilotos se puso a su lado. Está un poco afectado por todo esto. Él y Jeffries eran buenos amigos. Jeffries era el piloto que murió. Sí. Un tipo agradable. Un piloto fantástico. Delgado dejó de andar. Lamento oír eso. Pero yo no lo maté. El otro piloto asintió. Lo sé. Vamos. Le echarán un remiendo a Finley y lo tranquilizarán. A pesar de toda su irritación, puedes confiar en él en el aire, entendido. Sin embargo, deberíamos dejarle un poco de espacio. Delgado asintió y siguió al piloto fuera de allí. El plan era hacer que el Midsummer Night entrara a toda velocidad en la atmósfera superior de Metiset y luego desacelerara mediante aerofrenado. Una vez que la fricción de la atmósfera hubiera aminorado su velocidad, se soltaría a los ODST y a los Spartans. A continuación, el Midsummer Night saldría disparado hacia las alturas, volvería a salir, y efectuaría un rizo para colocarse en órbita de modo que sus Pelicans pudieran recoger a las fuerzas dejadas en tierra. Pero había muchas probabilidades, Delgado lo sabía, de que incluso si tenían éxito, si los Spartans y los ODST tardaban demasiado, estuvieran todavía en la superficie cuando las partes evacuadas de los escombros cayeran. Entonces, Delgado no haría ninguna falta. La cubierta del Midsummer Night vibró. La nave había abandonado su atraque en el Cuidad y aceleraba en dirección a Metiset. Ahí vamos, pensó Delgado. Capítulo 60. Midsummer Night, en ruta hacia Metiset, 23 Librae. Kiss estaba de vuelta en el puente del Midsummer Night, pero esta vez ocupaba el sillón del comandante. No había pensado en Zen durante algún tiempo. Habían estado sucediendo demasiadas cosas. Pero mientras se dirigían con un retumbo de motores en dirección a Metiset, se preguntó qué pensamientos habrían pasado por la mente de Zen de estar él en aquel mismo aprieto. A Zen lo habían temido como a un líder suicida, dispuesto a lanzar su nave contra el Covenant. Una valoración injusta, Kiss lo sabía. E irónica. Porque aquí estaba Kiss ahora, lanzando a su propia nave y tripulación a una misión que muy bien podría tener el mismo resultado. Había ascendido a Dante Kirtley a operaciones. Riley seguía en armamento. Un oficial subalterno, el teniente de segundo grado E.A. Sombert, se encargaba de las comunicaciones. Y había hecho que redirigieran navegación a la silla del comandante, porque lo que estaban a punto de hacer era mucho más que delicado. ¿Cómo te va, Juliana?, preguntó Kiss. Lanzando masa y quemando combustible, teniente. Por todos los escombros se habían ido seccionando los tubos de acoplamiento a medida que los últimos ocupantes se abrían paso a través de ellos. Agentes con megáfonos gritaban y dirigían el tráfico en dirección al hábitat éxodo, pero lo mismo hacía todo artilugio informático de los escombros. Juliana se había hecho cargo y estos anunciaban a gritos la necesidad de evacuar. La IA había mostrado a Kiss algo del organizado caos. Acabo de eliminar los 5 relés de comunicaciones Kiglyar, informó Juliana. La IA había utilizado los últimos impulsores de masa para disparar proyectiles hiperkinéticos de metal contra cada uno de ellos.
En aquellos momentos, las comunicaciones Kigjar habían quedado reducidas a lo que alcanzaba el campo visual. Y aquí vienen esas molestas naves Kigjar que han estado dando vueltas por ahí. Kiss sonrió. Era una pequeña trampa para los Jackals. Sabiendo que se acercarían, naves de los escombros provistas de misiles acechaban alrededor de los impulsores de masa para tenderles una emboscada. Juliana pasó a Kiss imágenes que mostraban destellos de fuego y proyectiles trazadores iluminando el vacío, y la respuesta en forma de fuego de plasma a medida que las naves Kigjar y las de los escombros combatían por los impulsores de masa. ¿Dónde está el Infinite Spoils?, preguntó Kiss. Era la nave que lo ponía nervioso. Aquella nave Jackal podía medirse de igual a igual con su fragata a juzgar por lo que había visto mientras estaba a bordo de ella. Se mantiene atrás. Dijiste que había Sangheillis a bordo, preguntó Juliana. Vimos élites, sí, respondió Kiss. Cuando nos retirábamos. Una pantalla surgió de golpe del brazo del sillón mostrando un diagrama del lugar donde acechaba aquella nave. Avanzaba hacia varios de los grandes hábitats, ahora afortunadamente abandonados. La pantalla saltó a un vídeo que mostraba plasma desgarrando los enormes asteroides y haciendo hervir la roca mientras nubes de vapor salían disparadas junto con metal convertido en escoria. Con suerte, la destrucción de aquellas partes de los escombros mantendría a distancia a aquel monstruo hasta que Kiss acabara con su tarea. Luego esperaba con ansia el momento de enfrentarse a él. Apagó las panorámicas e hizo aparecer Metiset. Buena suerte, Juliana, dijo. Los hábitats desacoplados que Juliana gobernaba avanzaban lentamente, muy por detrás del Midsommar Night en una trayectoria separada. Los escombros se movían lentamente detrás de Hesiod en la misma órbita alrededor del Sol que el gigante gaseoso. Y Metiset describía una órbita alrededor de Hesiod. Lo que significaba que Metiset pronto desaparecería detrás de Hesiod desde el punto de vista de los escombros. Kiss corría en dirección a Metiset al mismo tiempo que esto sucedía, y su señal a Juliana, una línea visual directa, se perdía a medida que la atmósfera tormentosa de Hesiod comenzaba a interponerse entre ellos. La trayectoria de Juliana era diferente. Los pedazos de los escombros bajo su control eran mucho más lentos, y ella los movía hacia adelante desde su punto de arrastre detrás de Hesiod a una posición en la que Metiset debería estar cuando saliera de detrás de Hesiod durante su trayecto orbital. Para ser rigurosos, los escombros no caerían sobre Metiset. En su lugar, la órbita de Metiset haría girar a la Luna alrededor de Hesiod a una velocidad vertiginosa y la estrellaría directamente contra los pedazos que Juliana había colocado allí. El efecto, de todos modos, era el mismo. El reducto quedaría destruido. Si todos ellos hacían su trabajo. Kiss hacía avanzar a la fragata a tal velocidad que ésta daba sacudidas. El reactor podría estar a punto de sobrecalentarse, sin embargo, nadie musitaba ni una palabra sobre el hecho de estar llevando la nave al límite. Todos sabían que necesitaban cada segundo adicional. ¿Estoy preparados?, preguntó Kiss. Están listos, informó el teniente Kirley. Aerofrenado en 4 minutos. Que todo el mundo se sujete bien. El Midsommar Night estaba ahora en la sombra de la luna, lanzándose hacia ella igual que una flecha en dirección a una diana. Kiss podía ver los remolinos y contornos de las nubes de la luna. Esta creció a lo largo de los minutos siguientes hasta ocupar la cabina de mando con su extraña luz de tonos anaranjados y rojos. Kiss dirigía su nave muy al interior de la espesa atmósfera, contando con la inmensa fricción para que redujera la velocidad del Midsommar Night. Lo había calculado al milisegundo, lo había consultado con Juliana, y en aquellos momentos todo lo que podía hacer era dejar que los ordenadores de la nave continuaran con el rumbo, y mantener la esperanza. Habían captado contactos Jackals, pero la aproximación era demasiado veloz para que estos entablaran combate. Habían atravesado el cordón antes de que los Kigjar advirtieran siquiera que estaban allí. Aerofrenado, gritó Kiss. Chocaron con la atmósfera de Metiset y la nave empezó a corcovear y cabecear. Un oficial subalterno que estaba de pie a poca distancia fue lanzado a través del puente. Di órdenes de sujetarse a los asientos, maldita sea, rugió Kiss mientras el joven se agarraba a la silla de alguien, con el brazo doblado en un ángulo imposible y el rostro ensangrentado. Está poniendo en peligro a la tripulación del puente. El hombre se alejó gateando y encontró un lugar seguro al que sujetarse, gimiendo lastimeramente debido a las heridas. Una bola de fuego creció alrededor de la fragata, que se iba calentando a medida que seguían avanzando atronadoramente a través de la atmósfera alta de Metiset. Las planchas de la cubierta crujieron y gimieron a medida que se reajustaban. Kiss echó una mirada a las lecturas. Perdían velocidad de un modo espectacular. También perdía integridad el casco. La fricción consumía las placas de protección a gran velocidad. Kiss dio un golpecito a la pantalla. Un segundo conjunto de rutinas precargadas entró en acción. Los propulsores se encendieron, frenando aún más la nave.
Lanzó una ojeada al mapa topográfico de Metiset que Juliana había descargado en los ordenadores de la nave. «Un minuto», gritó Kiss. Se acercaban al reducto. Se moverían deprisa cuando lanzaran a los ODST al exterior. Solo podía esperar que las cápsulas y los soldados pudieran lidiar con lo que venía a continuación. No sabía de nadie que hubiera intentado lanzar a ODST en una maniobra como aquella. Transcurrieron los segundos mientras esperaba. Sonó una alarma de brecha en el casco, y Kiss dirigió la mirada hacia Kirley. «A breachas en el casco, no hay daño estructural grave». «Era de esperar», informó el teniente. El aerofrenado les había hecho perder gran cantidad de protección, pero la nave aguantaría. «Los ODST saldrán en 10», dijo Kiss, y tecleó en la consola para dar la autorización. Los ordenadores del Midsommar Night se ocuparon del resto, escupiendo a los ODST fuera del muelle igual que bombas lanzadas sobre una ciudad enemiga. Kiss los contempló caer como si fueran peligrosas esporas negras en otra pantalla. Alzó los ojos cuando se dispararon las sirenas de emergencia. «Fuego antiaéreo Covenant», gritó Riley. Proyectiles de plasma ascendieron al encuentro de la nave. Kiss apagó los propulsores y encendió de golpe los motores principales. «Al frente a toda máquina», pensó, haciendo una mueca, mientras el plasma rozaba los costados de la nave. El Midsommar Night dio un bandazo y se abrió paso al frente, pugnando por escapar de la gravedad de la luna y volver a colocarse en órbita. «Vamos, preciosa», se encontró murmurando Kiss en voz queda a la nave. «Tú puedes hacerlo». Capítulo 61. El reducto, Metiset, 23 Librae. Jay sintió cómo el Soeib se aplastaba contra él cuando disparó los cohetes para aminorar la velocidad justo antes de estrellarse contra el suelo. La parte frontal se desprendió, y Jay salió a la superficie de Metiset con el rifle de combate alzado. 4 Soeib ya habían llegado al suelo cerca de él. 2 ODST salieron a trompicones, uno cayó de rodillas. «Mierda, ni siquiera puedo ver correctamente», masculló en el canal de radio. «Basta de charla», dijo Jay. El lanzamiento desde la nave había sido brutal y el trayecto accidentado con fuego antiaéreo Covenant que los iba eliminando. Incluso a Jay le había retorcido un poco los nervios todo ello. Pero ya estaban en territorio enemigo. Tenían que estar atentos y actuar con rapidez. Llevaban 4 horas de oxígeno sujetas a la espalda con recambios de respiradores y tanques, y tenían que finalizar aquella misión tan rápido como fuera posible. El aire era espeso, y una fantasmal niebla roja lo cubría todo alrededor del grupo. Jay siguió mirando a su alrededor. Habían aterrizado a menos de 2 kilómetros de su objetivo, el edificio en forma de obelisco junto a las riberas del río de metano que albergaba el equipo de sensores capaz de detectar a los escombros. En el mapa de Juliana no parecía tan imponente, pensó Jay. «Nos lanzamos con 3 IVAs», comunicó por radio Jay. «Díganme que al menos uno de ellos consiguió llegar abajo». Echó una breve ojeada a sus insignias de identificación para averiguar sus nombres. Mutuku tiraba con fuerza de la parte frontal de un Soeib. El morro se desprendió y un ODST totalmente equipado cayó fuera. Jones no lo logró. El otro Helljumper, Adams, abrió de un tirón la otra cápsula. «Su bomba, señor». Jay corrió hasta allí. «Estupendo». Miró en derredor. Las demás cápsulas Soeib debían de haber aterrizado por todo el condenado lugar. Ellos eran los únicos de 15 que se suponía que tenían que caer aquí. Tendrían que ser suficientes. Arrastró el Siva fuera de la cápsula. Una estructura plegable con ruedas se soltó cuando tiró de ella. «Alinéense». Jay resoplaba por el esfuerzo de empujar la estructura bajo el enorme misil. Una vez debajo de este, presionó un botón, y las ruedas se desplegaron. Con los 2 marines cubriéndole los flancos, Jay empezó a tirar de la cabeza nuclear en dirección al edificio. Mutuku abrió fuego. Jay miró a su derecha y vio a 2 Ungoi que caían al suelo, muertos. Al frente aparecieron más. Jay los abatió a tiros, reparando en que solo llevaban armas ligeras. «Los hemos cogido desprevenidos», comentó Mutuku. «Solo llevan pistolas». «Mejor para nosotros, entonces», dijo Jay. «Seguid avanzando». Llegaron más Grand Sungois, un veloz ataque frontal en 2 oleadas de 10. Jay acabó con ellos mientras Mutuku y Adams contenían ataques laterales. Echaron una carrera hasta la puerta del edificio, que Jay derribó de una patada. Arrojó una granada al interior y se agachó cuando una nube de fragmentos salió volando por encima de él. Había 3 killers protegidos tras escudos de energía en el rincón opuesto de la habitación. Jay dejó el Siva atrás y se puso a cubierto tras la esquina más próxima. Mutuku y Adams atrajeron la atención de los Jackals con una ráfaga de fuego de rifle. Jay arrojó una granada detrás de ellos. Cuando se volvieron para protegerse de la explosión, Jay acabó con ellos. «Tenemos que limpiar el edificio», dijo Jay.
Nosotros defenderemos la puerta, repuso Adams. Jay echó a correr por el corredor por el que habían venido los Jackals. Dobló una esquina y se encontró cara a cara con otro. Alzó la culata del rifle sin pensarlo 2 veces y le asestó un golpe en la barbilla. El extraterrestre cayó hacia atrás lanzando un chorro de sangre morada. Jay apenas aminoró la velocidad de su carrera. Ascendió por un conjunto de rampas sin que nada se cruzara en su camino, pero cuando empezó a ir de habitación en habitación, encontró gran cantidad de grunts. Iban armados con pistolas de plasma. Jay apenas se molestó en llevar la cuenta, se limitó a pasar de habitación en habitación, como una máquina gris de matar. En 15 minutos había recorrido todo el edificio. El resto de pisos superiores parecían contener solo material. Si había grunts escondidos allí, estaban acurrucados de miedo y no iban a representar un problema. Regresó a la carrera al vestíbulo donde esperaban los 2 Helljumpers. ¿Cómo están las cosas? Adams ajustó la mira de su rifle. Un puñado de grunts intentó llegar hasta la puerta. Los abatimos. Pero creo que hay muchos más ahí fuera armándose para venir a nuestro encuentro. El edificio estaba a 1 kilómetro corriente arriba de cientos de miles de grunts que aguardaban para subir a bordo de cientos de naves Jackals. Jay torció el gesto ante la idea de un número tan abrumador de grunts atacando. Ni siquiera necesitarían armas, podían limitarse a arrojarse directamente sobre ellos con las manos vacías. Habrá más, dijo. Convencido de que tenían la situación bajo control, arrastró el Siva por el pasillo. Había localizado una puerta gruesa que daba a lo que parecía una sala de mantenimiento. Abrió la puerta de una patada y sonrió. Toda una habitación de cachivaches Covenant, consolas, sillas, pantallas. Llevó el Siva al centro de la habitación y extrajo la carretilla, haciéndola pedazos para dejarla inservible de modo que no pudiera moverse el misil con facilidad. Jay, están presionando fuerte, transmitió Mutuku por encima del sonido de disparos de plasma cayendo a poca distancia. Los rifles de combate repiquetearon. Quizá un centenar de grunts esta vez. Enseguida voy hacia ahí, prometió Jay. Amontonó cachivaches Covenant sobre el Siva tras comprobar el lector de la parte frontal. El temporizador indicaba que tenían 2 horas antes de que los Pelicans regresaran a rescatarlos. Una vez que tuvo el misil cubierto lo dejó allí, cerrando la pesada puerta tras él. Está bien guardado, nuestro regalo. Preguntó Adams desde un lado de la entrada. Jay alzó su rifle y escrutó las tinieblas del exterior. Gran cantidad de Ungois muertos yacían en medio de la neblina. A salvo, por ahora. Pues ahora nos quedamos aquí quietos hasta que eliminen los cañones antiaéreos. Una explosión a lo lejos les hizo dar un salto. Bueno, ahí va uno, dijo Jay, comprobando su munición con aire satisfecho. Gracias por escuchar. Like y suscripción si les gustó y recuerden que pueden comentar cualquier cosa. Hasta el próximo capítulo, amigos.